Sí, se necesita menos egoísmo en la clase media, pero para eso debe incentivarse el avanzar sin transar. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que hace falta una nueva clase media más solidaria, menos egoísta, que no se interese solo en lo material. Sí se necesita menos egoísmo en algunos sectores de la clase media, pero para que eso pase se necesita primero incentivar el poder avanzar sin transar. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues varias cosas. Primero, que las personas con títulos universitarios no sean el grupo con el mayor nivel de desempleo, mientras la gente que se preparó académicamente no vea que es posible progresar sin recurrir a vicios como el amiguismo, las recomendaciones y el oportunismo político, no se puede incentivar a que la gente no sea egoísta. 2. Que los empleos para personas con títulos universitarios sean bien pagados. Los tabuladores actuales de salarios para profesionistas en México son una verdadera mentada de madre. Gana más alguien trabajando por internet de freelance para clientes en Estados Unidos medio tiempo que trabajando tiempo completo para una empresa en México. Se puede entender que las pequeñas empresas no puedan pagar sueldos altos, pero las grandes empresas sí pueden, simplemente no lo hacen porque nadie los obliga a hacerlo por ley. 3. Que la clase media pague proporcionalmente menos impuestos que los ricos y que las grandes empresas. En Estados Unidos la clase media paga alrededor de 25% de impuestos sobre la renta, ISR, mientras que los ricos pagan casi 50%. En México las grandes empresas no pagan ni el 2%, y eso es una asignatura pendiente en la 4T, a pesar de haber logrado récords en la recaudación. 4. Que se eliminen los notarios públicos, o por lo menos la obligación de registrar una empresa ante un notario público. Los costos para registrar una empresa son altísimos e incentivan la informalidad, lo cual es una manera de incentivar el transar para avanzar. 5. Que exista un sistema de salud público, gratuito y universal, para que la gente no tenga que preocuparse por pagar por doctores. Y no, con todo y el rescate al sistema actual aún no se tiene suficiente capacidad. Si ya de por sí el IMSS está saturado, el INSABI apenas comienza a consolidarse. Tal vez tendría que incorporar el gobierno federal a médicos particulares para que atiendan a la población, como ocurre en Europa. Si se le quita a la gente el peso del tratamiento médico, puede avanzar sin transar. Y 6. Que se limpie con más contundencia a funcionarios corruptos, ineptos e inútiles de cargos públicos y otras plagas similares que tengan hueso con una paga muy superior a la que la gente gana, la gente de la clase media, ya que eso solo incentiva que la misma gente busque transar para avanzar. Eso sería lo mínimo necesario para que una nueva clase media deje de ser egoísta y deje de transar para avanzar, porque entonces ya no habría motivo para hacerlo. Mientras eso no suceda, los sectores egoístas de la clase media seguirán igual. Por otro lado, por esto no crece la clase media. México lidera desigualdad económica por culpa del PRIAN. Comentamos que para que pueda haber una nueva clase media menos egoísta, como pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, se necesita que los salarios para los profesionistas sean más altos y los impuestos sean más bajos, mientras que los ricos deben pagar más impuestos. Se dio a conocer que México es uno de los países con mayor desigualdad económica en América Latina. El 10% de la población con más dinero en México acapara el 57% de la riqueza, mientras que el 1% más adinerado acapara el 28%. En México, eso ha sido resultado de las políticas económicas del PRIAN. No es que la gente no trabaje o estudie, la gente en México trabaja mucho y le pagan poco. A los profesionistas no les pagan lo que deberían pagarle, y eso cuando encuentran trabajo, ya que el grupo con mayor desempleo en México son los que tienen títulos profesionales. De pilón, la clase media paga el mismo porcentaje de impuestos que los ricos, 30%, lo cual es completamente regresivo. En Estados Unidos la clase media paga 25% en promedio, mientras que los ricos pagan cerca del 50%. Y eso cuando pagan, porque las grandes empresas en realidad pagan 2% o menos.
aquí en México. Eso no empezó a ocurrir en diciembre de 2018 con AMLO, ocurre desde la época del PRIAN. Es por culpa del PRIAN que la clase media se redujo en México y, en el mejor de los casos, se convirtió en la clase baja alta. Ahora con Morena las cosas solo cambiaron un poco para la clase media, ya que ahora reciben becas para estudiantes en escuelas públicas y pensiones para adultos mayores, pero eso no arregla el problema de fondo, que son los salarios bajos y los impuestos altos para la clase media. Hasta que Morena cambie esa desigualdad, como lo ha venido haciendo al aumentar el salario mínimo, la clase media seguirá mal. Y mientras la clase media siga mal, seguirá habiendo egoísmo en algunos sectores de la clase media. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Cómo se ayuda si atendemos bien a los de abajo? ¿Cómo se ayuda a la clase media media? ¿Cómo se ayuda a la clase media alta? ¿Cómo se ayudan los empresarios más fuertes? Bueno, se ayudan porque si la mayoría de la gente tiene ingresos, consume. Hay una parte que ojalá y la pusieras del plan liberal de los Flores Magón, donde habla de la importancia que tiene que el pobre que apenas tiene como a jugar un petate tenga para adquirir bienes. Entonces eso reactiva la industria, el comercio. Es fortalecer el mercado interno, como se le llama ahora. ¿En qué otra cosa se ayuda el de arriba si le va bien al de abajo? En que pueda andar por la calle con libertad, que no lo van a asaltar, que no lo van a secuestrar, porque en una sociedad mejor, y eso significa una sociedad más justa, hay más seguridad. ¿En qué otra cosa le ayuda que le vaya bien a los de abajo y que haya un gobierno honesto? Bueno, en que no van a aumentar los impuestos, en que no va a aumentar el precio de las gasolinas, de la luz. ¿En qué otra cosa le ayuda? Porque cuestionan esto que dice Lázaro, ¿no? Subsidio, que es la entrega de apoyos a la gente. ¿En qué le ayuda a los de arriba? Bueno, que se tiene prestigio en el país y se puede lograr como se hizo un acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, para que lleguen inversiones. ¿Y quién se ayuda con esas inversiones? Pues empresarios, comerciantes, profesionistas. Gobierno de México. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma. ¿Las clases medias? Sí, un sector, tampoco todas, ¿eh? ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice, ¿no? Si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. No, no. Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal. ¿Y cómo lo lograron? Pues con la educación, con los planes de estudio que llevaron a cabo, todas las reformas. Bueno, quitaron el civismo, quitaron la ética, redujeron la historia a la nada. Eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos, que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados, que no se les dé la espalda al que sufre y que además estén más conscientes y más politizados para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan, que llevan a cabo los grupos de intereses creados, los que no quieren que haya cambio, porque a ellos les conviene mantener el statu quo, les conviene mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de opresión, de privilegios. Gobierno de México. Por primera vez en la historia, podremos hacer uso de nuestro derecho constitucional a la consulta popular. Que el pueblo decida los asuntos más importantes para nuestro país. Este 1 de agosto tendrás la posibilidad de decidir si los expresidentes son enjuiciados, esos que abusaron del poder, que traicionaron al pueblo de México, que saquearon el patrimonio nacional. Tu participación puede ser fundamental para que vayan al banquillo de los acusados y se terminen con años de impunidad. Participa, infórmate en el sitio juicioexpresidentes.mx o en la página de Facebook del mismo nombre. También este domingo tendremos actividades en distintas plazas públicas de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México arrancaremos en el eje central, en el monumento a Lázaro Cárdenas. Te invitamos a participar, te invitamos a hacer historia este 1 de agosto. Juicio sí a los expresidentes. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.